Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tumi y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de A Real Pain o Un Dolor Real, que pues está escrita y dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg. Y como actor de reparto está Kieran Culkin, ¿verdad? Como pues el segundo a bordo, ¿no? Por así decirlo. Que pues es una película muy interesante. Creo que tiene unas cualidades muy muy buenas que ahorita estaremos hablando de ellas. Pues hemos estado hablando de varias películas que estaban nominadas al Oscar, ¿verdad? Claro. Ahorita pues ya estamos como un poquito con la retrospectiva de que esta película ganó un Oscar, ¿verdad? A mejor actor de reparto, Kieran Culkin, ¿verdad? Abordaremos todas esas cosas a lo largo del episodio, entonces... Correcto. Quédense a escucharlo, ¿verdad? Y pues díganos qué opinan también, si vieron los premios, si vieron esta película, ¿no? Háganlo saber en los comentarios. Y pues bueno, Lauro, sin más preámbulo, ¿qué te pareció Un Dolor Real? Pues el dolor real fue no haberla visto antes, ¿no? No, es que la verdad me gustó muchísimo la película. Creo que plasma un tipo de relación muy en particular de manera excelente. Creo que está escrita de manera magistral. Estos personajes realmente se sienten como personas reales que están pasando por una situación real, que puedes conocer tú en la vida real a personas similares o tú mismo verte en alguno de los personajes o con situaciones similares, con amistades, familiares, lo que sea, ¿no? Creo que es algo muy poderoso de la película y que siento que también te hace sentir mucho esta película, como de, pues, identificarte con cosas o empatizar con lo que están sintiendo los personajes o por lo que están pasando. Y sí, la verdad es que me gustó muchísimo. Creo que entrar en detalles tal vez ya sería un poco más de detalles de spoiler o de cosas que vamos a hablar más adelante, pero creo que sí vale la pena desmenuzar mucho, particularmente a los dos personajes principales, pero a la película en general. Sí, la verdad es que es algo extraordinario. Jesse Eisenberg, al no ser famoso como escritor, es famoso como actor. Claro. Pues es bien interesante verlo entrar con este guión, ¿verdad? Donde se siente como si estuvieras escuchando a gente real hablar. Como si estuvieras escuchando a gente real discutir y platicar y expresarse, porque es una forma muy orgánica en la que se manifiestan los personajes de esta película. Es algo similar a lo que decíamos cuando hablamos de la película de Anora. Claro. ¿Verdad? Donde decíamos, siento que estoy viendo a gente real hacer estas cosas, ¿no? Porque está hecha de tal manera esa película. Creo que esta película es muy similar en ese sentido. Creo que están ahí arriba las dos, donde... pues digo, ya vimos los Oscars, ¿no? Y Anora ganó ese premio, el de mejor guión. La verdad es que esta película también estaba ahí arriba, junto a ella. Claro. Creo que eran las dos mejores escritas en ese sentido. Y pues mis respetos, la neta, a Jesse Eisenberg por este guión. No, completamente. Y digo, también en película, en edición, que son premios que... En dirección, que son premios que se llevó a Nora. Yo creo que fácilmente se los pude haber dado sin problemas también a esta película. Inclusive Jesse Eisenberg como mejor actor. Digo, creo que, por ejemplo, la competencia estaba más dura con él que con la de actor de reparto para Kieran Culkin. Pero bueno, la verdad es que los dos hacen un gran trabajo y muy curioso porque siento que ambos son actores que... pues de cierta manera están muy typecasteados y también son medio character actors que medio siempre hacen un personaje muy similar a lo que hacen por lo general. Y siento que, no lo digo como algo malo para nada, creo que lo tienen tan estudiado y tan perfeccionado eso que pueden jugar muy bien como con las variantes de las cosas que puede hacer como ese personaje base, porque empieza la película y es como de ok, son ellos, ¿no? Porque aparte ese personaje, al menos por lo que dejan ver como en entrevistas, en detrás de escenas, son muy ellos, tanto Jesse Eisenberg como Kieran Culkin. Pero luego, te digo, empieza la película y es de que son ellos, y luego empiezan a mostrar más matices y empiezan a como quitarle las capas a la cebolla de sus personajes, y es como de wow, qué trabajo tan maravilloso hicieron de actuación y de estudio de personaje estos dos, en darle todas estas matices a los personajes y compartirte lo que están sintiendo en esos momentos, ya sea con el diálogo, que como dices tú está muy bien escrito, o con sus actuaciones, con las miradas, con
cómo caminan, tan sencillo como eso, es algo que hacen muy, muy bien ellos dos. Sí, sí, es un trabajo extraordinario por ambos. Sí puedo ver por qué J.C. Eisenberg luchó por tenerlo a él, a Kieran Culkin, en la película. Claro. Por ahí Emma Stone, que es una de las productoras de la película, pues peleó también ahí para convencerlo, que no se fuera y todo, ¿no? Y la verdad es que valió la pena todo ese esfuerzo. Sin duda, le quedó como anillo al dedo. Y después de que ganó el Oscar, estoy seguro que él también está contento de haberlo hecho. Sí, sí lo creo. Sí, porque aparte, digo, el personaje es él, ¿verdad? Digo, obviamente, sí, algún gran actor pudo haber hecho su versión y nos habría gustado y todo, pero creo que el personaje le quedó como anillo al dedo. Y aparte la dinámica que tienen ellos dos, ¿no? Porque, pues, sí, es también el corazón de la película, el cómo se llevan ellos y el cómo interactúan. Entonces creo que también es muy importante. Sí, era muy importante porque si no tienen química, la película no funciona. Claro. O sea, pasan el 99% de la película juntos. No funcionaba si ellos no tenían química. Y tienen esta química de problemas familiares, ¿verdad? O sea, como que cierta... un poco áspera en partes, pero perfectamente encapsulada en estas interpretaciones. Sí. Digo, pues hablando un poquito del setup de la historia, todavía no entrando a spoilers, ¿no? Claro. Tiene un setup un poquito complejo, pero muy real, donde pues acaban de perder a su abuela, y la abuela en el testamento les pagó este viaje, ¿no? Que hicieran a Polonia, porque ella es una sobreviviente al Holocausto, que pues es algo muy pesado, ¿verdad? Es una de las cosas más terribles de la historia. Entonces, que la abuela los mande en este viaje a estos dos primos, porque son primos en la historia, que son pues que de niños se llevaban muy bien, a lo mejor de adolescentes, ¿verdad? Pero ya en la actualidad pues había ido cada uno por su camino, y a lo mejor fue la manera en que ella los intentó reunir, ¿verdad? Ya post-mortem, que es algo muy interesante cuando alguien mayor tiene como que estos planes después de su muerte, ¿no? En Cónclave también hablamos de eso. Es interesante esa dinámica, en mi opinión. Sí. Y pues la película empieza en que embarcan en este viaje, ¿no? Y pasan por Polonia, por varios lugares. Y pues van desmenuzando ahí algunos problemas que tienen entre ellos y con otros familiares y todo eso, ¿no? Es muy interesante. Sí, es muy interesante porque, pues digo, la abuela les hace hacer este viaje como para que conozcan el lugar donde creció ella, pero pues también me imagino que de cierta manera ella veía la relación que tenían y que a lo mejor se alejaron y quería reunirlos de cierta manera, que por digo, supuesto, a lo mejor un poco de spoiler, pero creo que es algo que no se puede forzar, entonces pues no sé qué tan buena idea, pero finalmente era el último deseo de la abuela y ellos estaban cumpliendo este deseo que tenía ella. Y pues vemos luego que son personas muy diferentes, ¿no? La primera escena que vemos es ahí en el aeropuerto y llega David, el personaje de Jesse Eisenberg, todo preocupado a ver si... primero le marca muchas veces, ¿no? A Benji, de que ya llegaste, ¿dónde estás? Que te estoy marcando, ahorita vamos a hacer tal cosa. ¿No? Lo manda a buzón, no le contesta, está neuróticamente volviéndole a hablar, a ver si ya hizo check-in o lo que sea, y llega y Benji súper relajado en pijamas en el aeropuerto, el David todo de que pues, haciendo su check-in, y Benji de que no, ya lo hice y traje este yogur para ti, todo caliente, guardado ahí, como de, ok, podemos ver que son personas muy diferentes, ¿no? Y pues llegan a Polonia y como dices tú, empiezan a tener estas diferencias, y la primera escena que me pareció muy importante o muy informativa acerca de los personajes es esta primera acercamiento o reunión que tienen con el grupito de tour que iban a tener, porque como parte de lo que estaban haciendo en Polonia, David parece que contrató un tour para ellos, para que conocieran algunos de los lugares, campos de concentración, monumentos, etcétera, ¿no? Y pues se estaban reuniendo el grupito como para ver, pues para conocerse, ¿no? Y creo que ahí puedes ver mucho de sus personajes y, por ejemplo, de las cosas que Benji ocultaba o que estaba poniendo estas paredes, o los mecanismos de defensa que utilizaba, como el sarcasmo y el ser tan chistoso y los comentarios inapropiados que hacía. Es como de, ok, él está ocultando algo, ¿verdad? Creo que ahí nos podemos dar una idea, pero todavía no sabemos al 100.
Sí, qué magistral manera de hacer exposición en una película. Sí. Porque es algo tan obvio, pero que al mismo tiempo puedes hacer muy mal. Donde casi sientas donde voltean a ver a la cámara y digan, yo tengo sentimientos reprimidos, ¿verdad? No lo dice así, pero con estas interacciones, con un elenco de personajes tan diferentes entre ellos... Y cómo reacciona cada uno de ellos a un comentario. O pues como dices tú, quien dice el comentario, ¿no? Dije, qué espectacular manera de demostrarnos en un segundo la personalidad de todos estos personajes. Dije, wow, o sea, es algo que esperarías en una película de alguien que tiene 30 años escribiendo películas, ¿no? No, básicamente haciendo su debut. Sí, es algo muy loco, digo, ya lo habías mencionado, pero que Jesse Eisenberg la escribiera, la dirigiera y la actuara es increíble porque en los 3 rubros lo hizo de manera magnífica y para que fuera su primera vez escribiendo sí es algo muy loco porque sí, funciona de manera perfecta esa escena, o sea, se están presentando ante ellos, pero pues obviamente también ante el público y nos está dando un preámbulo de lo que va a ser el resto de la historia y cosas que nos podemos esperar en el futuro y está muy bien hecho. Sí, esa escena está muy bien hecha y pues vemos que pues son básicamente todos los que embarcan en este tour son judíos justamente por la naturaleza, ¿no? Sí. De lo que trata el tour. Y pues vemos una pareja que se ven como que son unos judíos retirados, ¿no? Como que andan pues explorando su historia. Sí. Una mujer recientemente divorciada. Un hombre africano que acaba de descubrir, ¿verdad? Convertido al judaísmo. Se acaba de convertir al judaísmo, exactamente. Sí, iba a decir como descubrir esta espiritualidad o algo así, pero sí. Claro. Entonces, y pues luego tenemos a estos primos, ¿no? Y es como, pues, un elenco completamente diferente. Es increíble cómo pues encapsulan a todas estas personas y luego tienen a este guía inglés, ¿verdad? Como que muy propio y todo. Está muy divertido también la dinámica con él. Sí, el guía turístico también está chistoso, ¿no? Porque es como de, pues yo no soy judío, pero sé mucho de los judíos y me interesa mucho la historia por ese lado. Es como de, ok, nada de malo, nada más está como un poco curioso, al menos digo que todos los demás sí sean judíos y él no lo hace un poquito gracioso. Y pues sí, como dices tú, es un hombre inglés muy propio, muy tranquilo, en ningún momento alza la voz ni nada por el estilo. Muchas veces los primos llegan tarde o hacen algo mal y ni los regañan, es como de sigamos el tour. Sí, hay unas escenas en particular donde digo, creo que yo me hubiera molestado con Benji en particular, ¿no? Como que le dice cosas un poco densas al guía. Sí. Y el guía que se llama James está como, gracias por el comentario, gracias por la participación o gracias por la retroalimentación. Es como, oye, pues un pan de Dios este hombre, porque quién sabe cómo me hubiera tomado yo esas intervenciones. Hasta los golpes se pudo soltar ahí porque pues Benji pues digo, como dije antes, muy sarcástico, hace muchos chistes, no tiene filtro para nada, ¿no? Todo lo que está pensando básicamente lo dice y a veces hasta cosas que ni está pensando o cosas como de más o que apenas está ideando en su cabeza y todavía no termina de acomodar las ideas. Todo lo dice y no le importa si es en un momento inapropiado, si están en algún lugar elegante o en algún lugar pues delicado o con monumentos importantes del holocausto. No le importa, él está ahí para ser él, básicamente, ¿no? Sí, creo que una de las primeras escenas donde dije, ok, este hombre está muy extraño. Digo, es obviamente en la primera es donde se conocen. Pero donde creo que fue la primera vez que se sobrepasó fue en el tren, ¿no? Digo, ya entrando un poquito a spoilers. Cuando están en el tren y dice él que van a Polonia, ¿no? Y dice, ¿no les da mala vibra este momento? Porque a nuestros antepasados los llevaron en tren acá y ahora estamos nosotros en primera clase y no sé qué, ¿no? Y me da mucha risa porque pues se van a la parte de atrás, ¿no? Que es como
pues la parte pobre, entre comillas, Ujú. y sigue estando excelente, ¿verdad? O sea, Sí, casi igual, ¿no? sí, o sea, es que es una Polonia muy diferente a la que se refieren los libros de historia, ¿no? No, claro. Entonces, es como, no, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y luego, Ujú. David se queda dormido y Benji se niega a despertarlo y se pasa en su estación y es Ujú. como, ok, claramente tienes varios problemas aquí donde Claro. priorizó cosas que nada que ver, ¿no? Sí. O sea, y luego que cuando se suben al segundo tren hayan terminado en primera clase, creo que fue como una ironía muy poética, ¿no? Ahí Claro. donde, pues mira, güey, te peleaste tanto por salirte de este lugar y volvimos justo aquí, ¿no? Sí, pero está bien chistoso lo que responde él, ¿no? De que, pero nos lo merecemos, ¿no? No lo ganamos por lo que hicimos, porque para llegar ahí, el tren que utilizan para regresar a donde sí tenían que ir, no lo pagan porque a Benji le pareció más eficiente, pues no pagar el boleto y engañar ahí al señor que checa el boleto y hacer todas estas cosas, cuando David muy claramente dice que, oye, no creo que cueste mucho, o sea, que son $12 y que ya ni modo lo pagamos. Sí. Aparte, pues les estaba pagando el viaje su abuela, seguramente tenían dinero de más ahí. Es como de, ¿para qué batallar tanto y arriesgar? Porque tengo entendido que esas multas europeas cuando te subes al camión o al tren o algo por el estilo sin boleto son muy caras. Entonces es como de, el risk reward ahí no estaba muy bien, No, ¿no? no estaba. Entonces, y luego aparte, en esa escena, la noche anterior, Benji le había dado un porro a David y a él. Entonces, estoy bastante seguro que seguía muy drogado en ese momento para que después dijera esas cosas que dijiste, esos comentarios en el tren en donde se suelta, porque sí, dijo, le gustaba fumar marihuana. Entonces, creo que era algo que todavía traía ahí el rezago, ¿no? Sí, de hecho, lo que dices de la marihuana, pues desde el inicio él dice de que, es que en el hotel vamos a fumar cuando lleguemos ahí, no sé qué. Sí. Y pues yo también asumí, igual que David, que decía que se lo iba a llevar en el avión, ¿verdad? Porque creo que además Benji no lo corrige. O sea, no, como que... de hecho le dice que no te preocupes, no pasa nada. Después de que le dice de, oye, no creo que se pueda pasar a Polonia o en el aeropuerto. Y le dice, X, no pasa nada. Sí, pero luego revela que mandó que la weed le llegara al hotel. Sí está bien loco eso, la verdad. O sea, como que sí tienes que estar muy metido en el vicio, ¿no? Y luego no es cualquier cantidad de weed, es un chingo la que traes. Un ladrillo. Una bolsa. Sí, un ladrillito así. Dije yo, a la madre, o sea, no me imaginaba que iba a hacer eso y no me imaginaba la cantidad tampoco. Sí, porque está bien chistoso cuando lo ves, ¿no? De que llegan al mostrador del hotel en donde iban a estar, que ya habían llegado tarde aparte, y el empleado ahí les dice que les mandaron esto, ¿no? Y le da el ladrillito y ahí en su cara la abuela de que, sí, este es mi weed. Que, ok, no parece importarle mucho, pero digo, ni sé si sean legal en Polonia o no, pero, again, las prioridades de Benji están completamente en otro lado. O sea, digo, creo que no tiene nada de malo de vez en cuando, pero están en un tour que está todo apresurado. Aparte, o sea, incita a David de que es que tú eres un pues aburrido, no quieres hacer estas cosas, que vamos a divertirnos un rato. Es como de, tenemos cosas que hacer también, ¿no? No es el momento. Sí, y pues inmediatamente fue un problema, ¿no? Porque, pues como dices tú, tuvo este episodio en el tren y luego se quedó dormido David y no lo despierta Benji, entonces... Sí, o sea, se volvió un problema inmediatamente. Sí, que de hecho no lo había pensado así. O sea, se quedó dormido porque la noche anterior se quedaron fumando, ¿no? O sea, tenía sueño por eso. No lo había pensado. O sea, entonces... Sí, y luego, que es lo que... De las cosas que decía que después llegan ahí ellos y los está esperando el grupo y nadie parece estar molesto, ¿no? A pesar de que traían sus maletas de los primos y las habían bajado y estaban esperando en esta ciudad. Es como de, sí, vámonos. O sea, como de... Todos muy tranquilos. Y luego bien curioso... Sí, y luego bien curioso porque los demás del tour empiezan a hablar con Benji de que, oye, pues sí me hiciste pensar, ¿no? Con tus comentarios del tren, de sí empecé a recapacitar sobre las cosas que pasan en el mundo y sobre cómo las ignoramos y tantas cosas tristes. Y el David, pues en cierto modo, no sé cómo
cómo llamar ese tipo de filosofía, pero con una filosofía de que, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué más da si nos ponemos a llorar por esas cosas? No es como que van a dejar de ocurrir o algo así, pero nadie lo está viendo de esa manera en ese momento. Es como de... El argumento que da Benji o que dan los demás es de que, oye, estamos en un tour del holocausto. Creo que si en algún momento es momento de ponernos tristes o pensar en ese tipo de cosas, es ahora. Que digo, pues sí, muy válido. Pero David como que no lo entiende, ¿no? Sí, porque yo medio estaba con David. Creo que es estoicismo, esa filosofía, no estoy muy seguro. Sí, es que no sé si era... Sí. Pero sí, el tema es que David dice... Oye, como que, pues, ¿qué ganas haciendo eso, no? Claro. Y yo dije, pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Sí. Y luego Benji dijo eso que dices... Y sí dije, oh, wow, tiene toda la razón. O sea, si no es en un tour del holocausto, entonces ¿cuándo? Literal, a eso vas y casi creo, ¿no? O sea, literal. Dije, wow, tienes toda la razón. Me callaste la boca, ¿no? O sea, sí, me identifiqué mucho con David en ese momento que fue de, oh. Claro. ¿Cierto? Sí, de que... Digo, no sé si David terminó de entenderlo o de aceptar que lo que estaban diciéndole tenían un punto o algo así. Porque, pues, pero lo dejó pensando, creo. Sí, creo que sí lo dejó pensando. Creo que sí, definitivamente. Porque, digo, ya desde que empiezan a salir, o sea, en la ciudad, al tour y todo, te das cuenta que son personas muy diferentes otra vez. Como la primera cosa que vemos creo que es cuando están posando en estas estatuas de unos soldados y que Benji se pone como a jugar de que también es uno de los soldados y le dice a David de que, hey, vamos a tomarnos una foto. Y al principio estaba solito Benji ahí haciendo la de soldado y luego lentamente empieza a incitar a los demás del tour de que, hey, vengan también. Y luego ya finalmente hasta el guía turístico está ahí y el pobre David está con todos los celulares tomando fotos. Yo ahí de que, oye, se las pueden pasar por, es lo que yo también Drive pensé, o algo así, ¿no? Que ya la tecnología ha avanzado mucho. Digo, a lo mejor WhatsApp la comprime, pero hay otros lados, ¿no? Entonces es como digo, pero el momento chistoso de que, ok, David claramente pues no estaba viéndolo como algo divertido. O, digo, dice un comentario de que no creo que sea como respetuoso o algo. Pero, digo, creo que muestran muy bien sus personalidades, ¿no? David es esta persona increíblemente introvertida y Benji es esta persona increíblemente extrovertida, ¿no? Entonces, ahí estamos viéndolo a su mayor esplendor, porque luego también Benji se la pasa haciendo amigos con todos y platicándoles cosas personales y todo, ¿no? Sí, me da risa la primera vez que Benji habla con la señora divorciada. Marcia. Con Marcia, sí, gracias. Porque dice, oye, esa señora que está sola y no sé qué. Y David le dice, pues tal vez quiere estar sola, ¿verdad? O sea, que es verdad. O sea, él lo dice desde su punto de vista porque es introvertido. Yo también soy introvertido, entonces dije, sí, yo muchas veces quiero estar solo, ¿verdad? Entonces, pero Benji, todo lo contrario, dice... Nadie quiere estar solo, o sea, porque él no quiere estar solo nunca, ¿no? Claro, exacto. Y se acerca con ella, pero me da mucha risa lo primero que dice que eres una perdedora o por qué estás sola. Y yo de que, wow, vaya forma de romper el hielo. Y lo más chistoso es que siempre le funciona, porque después vemos que sí habló con ella y le dijo cosas bien personales. Y luego también hay una escena bien chistosa en donde después, más adelante, Benji y David están comiendo, supongo, ahí en un restaurante y Benji le empieza a decir de que, no, es que Marcia me dijo todo esto. Y David, como de, interesado, empieza a indagar y luego llegan a un punto de que Benji dice, oye, eso es muy personal, no creo que debamos estar hablando de ella. Y es como, ¿qué? Pero si tú empezaste a hablar de ella. Entonces, sí, está bien chistoso. Benji es un personaje muy extraño, o sea, como que es esas personas que son muy extrovertidas que me pone muy tenso hablar con ellos, porque medio no sabes por dónde van, ¿verdad? Y así es él, ¿verdad? Está muy, muy chistosón y sí, o sea, digo, más adelante en la película David dice algo al respecto donde no sabes lo frustrante o no, como dice decir, cómo llega a decirlo, pero que dice que llegas a una habitación y la iluminas y luego la destruyes, ¿no? Que creo que es algo que lo vemos hacer varias veces en la película, ¿verdad? Donde dices tú que claramente tiene estos problemas que no afronta y pues sacan la cabeza de repente y se distorsiona todo, ¿no? Sí, yo creo que pues, lo más claro, la escena más clara, la primera creo que es cuando están en esta cena, ¿no? Donde están en un lugar como elegante y todos como muy propios compartiendo experiencias judías o opiniones de sus familiares judíos o de ellos mismos que estaban haciendo cosas. Y Benji
pues parecía como que no estárselo tomando muy en serio, estaba como que jugando con los platos o con la comida, en un momento, no me acuerdo cuál es el... pues creo que empiezan a hablar de la abuela, ¿no? Y creo que eso es lo que los hace pelear, pero después va al baño y como de que voy a hacer pipí, es la hora de la pipí, o sea, como que muy, muy impropio para el lugar donde estaba, y pues también volvió el ambiente muy tenso, ¿no? Entonces sí, o sea, esa frase que dice David más adelante de que ilumina el lugar y luego se caga y pues lo vemos varias veces hacerlo. Sí, está muy, muy bien estructurado ese personaje, la verdad. Siento como que conozco a gente que es literalmente así. Sí. O sea, ¿qué puedes decir eso de muchos personajes, no? Sí, de Benji y David, porque sí, Benji, así digo, ahorita decías que te da miedo estar con alguien así. A mí, decía, yo también soy muy introvertido, en especial, bueno, soy una combinación rara, con personas, con es extraños que al final soy... son etiquetas. Sí, con personas extrañas soy extremadamente introvertido, y cuando hay una persona así, un Benji, me siento tranquilo porque digo, ya no voy a tener que hablar hoy, digo yo, o esa persona va a sacar el tema y ya no me importa de lo que hables, como, él lo va a hacer, no yo, ¿verdad? Entonces, así, pero sí, porque luego vemos también que, o sea, para este punto ya habíamos visto que Benji estaba muy roto o estaba como escondiendo cosas o no quería hablar o no había resuelto problemas que él tenía, particularmente con la muerte de su abuela, porque vemos que, por lo que nos dicen, en especial en la escena de la cena, cómo pues él se relacionaba mucho con ella y él la procuraba mucho, dice que la veía cada semana, tiene todas estas anécdotas como bonitas o no, pero que las recuerda muy bien, y luego es evidente que la conocía mucho mejor que David, que digo, no tiene nada de malo, que parece que Benji era muy como ella. Ahí vemos que él, pues, era la manera en que estaba llevando su duelo, ¿no? Benji. Pero luego vemos que David también está llevando su duelo de manera muy diferente, en donde pues a lo mejor podríamos clasificar a Benji como alguien que lo está llevando de manera disfuncional y a David como funcional, porque empieza a hablar de que no, es que yo hago todas estas cosas, corro y cuido a mis hijos y a mi familia y trabajo, y si no hiciera alguna de estas cosas me rompería, ¿no? O sea, como él solamente está quieto o no se ha roto como Benji lo ha hecho por todas estas cosas que él se ha puesto como para no pensar en eso, ¿no? Y se me hace muy interesante ver esos dos tipos de pasar por un duelo de alguien. Sí, completamente. Y que creo que son dos respuestas muy como clásicas, ¿no? Los extremos, ¿no? A lo mejor. Sí, son los extremos. El uno es el distraerte para no pensar en eso, y el otro es nadar en tu tristeza, ¿no? O sea, son básicamente los opuestos, como dices. Y pues cuando los ves dices, sí, tiene todo el sentido del mundo que uno lo procese así y el otro, o sea, sí, completamente. Sí, porque esta escena del restaurante está muy, muy buena, porque todos hablan de sus experiencias como, pues de hecho ya todos hijos de migrantes. Bueno, por ahí el Osh, creo que se llamaba, que es él sí migró de África. Sí. Pero casi todos son de segunda o tercera generación, ¿verdad? Pues hablan de, no, pues es que mi papá vendía cosas o reparaba cosas, ¿verdad? Y pues que vivieron vidas muy diferentes a nosotros y todo eso. Pues es muy interesante, ¿no? Digo, no sé, por ahí la gente que nos esté escuchando, ¿verdad? Si sean migrantes ellos mismos o hijos o nietos de migrantes, es muy interesante. Yo pues todos mis abuelos son migrantes, entonces pues vienen de perspectivas muy diferentes a mí, y siempre me ha parecido fascinante escuchar esas historias, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, digo, creo que todos mis abuelos, al menos de otras partes del país, mis bisabuelos sí son muchos migrantes, pero inclusive con esas cosas, ¿no? Como de cómo se vivía antes o qué tipo de cosas hacían como para entretenerse o
o para estar bien, o cómo se relacionaban con la gente y todo. Es muy interesante siempre escuchar esas historias, pues de la gente que vivió vidas completamente diferentes a las tuyas y que gracias a ellos ahora tú puedes vivir una vida tan cómoda de cierto modo, que pues ahí hace un comentario el personaje de David al respecto, como tirándole directamente a Benji de que no, es que los migrantes de primera generación tal y los de segunda tal y los de tercera viven en el sótano de su mamá fumando marihuana todo el día, ¿no? Y pues obviamente se estaba refiriendo directamente a Benji, que fue lo que pues ahí tocó un nervio en él y sí, o sea, de cierta manera pues es algo que sí se ve. Sí, porque es bien delicado el que alguien no conozca la necesidad. Sí. ¿Verdad? Es bien fuerte cuando alguien no conoce la necesidad de, francamente, de trabajar, de rascarte con tus propias uñas y todo eso, ¿no? Es algo que se ha visto mucho, donde alguien que viene de familia no sabe generar más riqueza, no sabe conservarla, no nada, porque no aprendió a hacer nada, porque nunca le faltó nada, ¿no? Es muy interesante ver eso. Y pues debe ser muy frustrante para alguien como pues la abuela de esa persona, ¿no? Donde pues vivió el holocausto, migró a otro continente y todas estas cosas extraordinarias, ¿no? Y su hijo, su nieto pues está fumando marihuana es como haciendo nada, ¿no? Básicamente. Claro. Sí, debe ser muy frustrante. Sí, pero el otro modo, o sea, de otra manera de verlo, a lo mejor es como de, oye, sí, pero trabajó todo eso, todo lo que hizo, todos los sacrificios fue para que él pudiera hacer eso. Entonces es como de, entonces ahí, ¿cuál era la respuesta? No digo, obviamente creo que trabajar y aprender a hacer tus cosas es muy importante, pero de cierta manera ellos fueron los que le dieron esas facilidades, ellos fueron los que lo pusieron ahí. Finalmente sus papás no los educaron de la manera en como de, oye, pues sí tenemos todas estas cosas, pero mira la gente que no, o mira, no te voy a dar todo, aprende a ganarte ciertas cosas, ¿no? Entonces también es como de, sí, obviamente que los hijos tienen mucha culpa, pero ¿dónde quedan los papás y los abuelos y todo? Es una dinámica muy interesante. Sí, no queda nada más en él el porqué de las cosas, ¿no? O sea, no lo hago responsable él nada más, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, es un fallo ahí entre generaciones. Pero como quiera, o sea, es complicado y sí debe ser feo. Luego también creo que para alguien como Benji, ¿no? Que dice él, pues oye, yo no estoy haciendo nada con mi vida y ve lo que mi abuela hizo y muy seguramente sus padres fueron o que lo menciona en la analogía, ¿no? Que la segunda generación son abogados y doctores, algo así menciona. Que iban a la universidad, sí. Que iban a la universidad, entonces es como pues también ver a tus propios padres, ¿no? Lo que ellos habrán logrado y lo que tú no. Claro. Pues está bien pesado, ¿no? Y pues justamente pues ahí se menciona que Benji meses antes se había intentado inducir una sobredosis, ¿verdad? Ahí. Claro. Que pues digo, obviamente para que suceda la película lo sobrevive. Pero pues está bien fuerte eso, porque te habla de justamente estas cosas que mencionabas de sentimientos reprimidos y todo esto, donde pues están reprimidos y luego de repente explota, ¿no? Que pues es lo menos sano del mundo, ¿no? Claro, súper pesado eso, ¿no? Porque obviamente para Benji bastante, porque pues algo lo llevó a esa decisión y luego pues el seguir viviendo, el seguir viviendo sabiendo lo que hizo y claramente creo que no es algo que ha tratado en ningún tipo de terapia o algún otro tipo de método él mismo o hablándolo con alguien más y todo lo ha estado intentando guardar o poner estas barreras con su personalidad y cosas por el estilo. Entonces es como de pues ahí por dentro todavía trae todos estos problemas y estas cosas. Y luego para David, ¿no? Que David menciona que él se lo encontró así, entonces que él menciona que siempre tiene esta imagen en la cabeza de su primo ahí en la cama, en un sillón, en sobredosis y todo esto, y el cómo lo veía, su personalidad, lo que mencionábamos, ¿no? De cómo entraba a un lugar y que la gente lo admiraba y lo veía, de que él es genial, ¿no? Pero que no veían nada más después de eso, ¿no? Que no conocían al verdadero Benji
y las cosas y cómo le tenía ciertos celos, pero al mismo tiempo odio y cosas reprimidas. Y también eso me dice que no lo habían hablado nunca, o sea, y es como que se reventó y lo soltó con los demás porque en ese momento Benji había ido al baño y es como de, esto tal vez lo deberías hablar con él, no con estas personas. Digo, literal. qué bueno que finalmente lo soltó, pero creo que debiste hablarlo con Benji en algún momento y sí, está bien difícil su relación por ese sentido, ¿no? Sí, y digo, yo lo puedo entender muy bien porque lidiar con gente que es muy diferente a ti y la tienes al lado puede ser muy difícil. ¿Por qué lado voy a abordar un tema difícil? O sea, claro. A mí que me ha tocado ser mediador en cosas de porque soy el hermano mayor o porque soy el primo no sé qué, no. Es como, ok, ¿cómo abordo las cosas que no sean ofensivas, que no sean... O sea, no te estoy atacando, quiero abordar este tema contigo. Claro. Pero es un tema delicado, es un tema difícil. Y al ser alguien introvertido, yo me identifico absolutamente. Es como, o sea, se lo terminas diciendo a unos extraños antes que decírselo a la persona. Claro, sí, wow. o sea, 100%. Sí, en mi caso fue una psicóloga, no... Claro. ¿Verdad? La persona... No randoms, pero sí. como quiera. O sea. Sí, está bien. Y luego aparte que Benji es muy autodestructivo, ¿no? Por lo que... por el evento que tuvo y por lo que vimos que sigue haciendo. Y pues de hecho hay varias... Justo ahí creo que después en la noche se le desaparece Benji a David y obviamente David se imagina lo peor, ¿no? De que, o sea, ya que nosotros como audiencia sabemos eso, vemos su preocupación de pues ya hizo algo, ¿no? Se aventó por la ventana o yo qué sé, o se fue allá afuera y pues no le contestaba el teléfono y pues se estresó y no pudo dormir bien y luego en la mañana es de que no, pues ahí estaba listo para el tour, bien feliz con todos y es como de, güey, ¿por qué me desapareciste? ¿No contestaste o no me dijiste dónde estabas? Obviamente, pues él, como dijimos, tiene esta imagen en su cabeza de haberlo visto así y ahora pues le preocupa que pueda hacer algo porque pues todavía no se ha tratado ni nada y pues David también vive con ese constante estrés o preocupación. Sí, completamente. Y creo que es un tema pues muy complicado también por dónde están, ¿verdad? Sí, porque pues además vemos ahí una escena donde van a los campos de concentración, o sea, y la verdad es que yo sí tenía muchos años de no ver material, o sea, de sentarme a verlo, ¿no? En algún documental o algo. Sí. Entonces volver a ver esas imágenes sí fue algo muy pesado, o sea, sí es muy pesado y digo, si fuera, o sea, que en el caso de estas personas que son familiares directos, ¿no? De gente que estuvo ahí, no me puedo imaginar lo que eso causa en ellos. Sí, debe ser impresionante. Digo, nunca he ido a uno y no quiero ir a uno. O sea, no se me antoja como que esa experiencia, pero sí es algo muy importante de saber, informarte. Por ejemplo, si he ido a un museo del Holocausto y es horrible ver todo ese tipo de cosas y pues es importante, o sea, para conocer esa historia y saber las cosas que vivió la gente y obviamente el evitar a toda costa que algo así remotamente se repita y el saber el porqué de las cosas, el por qué se hicieron y cómo vivía la gente y todo. Pero sí, o sea, ser un familiar y estar ahí en el lugar donde estaban y todo, sí debe ser algo bastante pesado y pues lo vemos, ¿no? Digo, la misma película te lo hace saber quitando mucho del sonido y de la música en esas escenas donde estamos en esos lugares. Y pues también vemos después que, pues supongo que es la primera vez que Benji se rompe ahí, ¿no? Se rompe en llanto cuando están de regreso en el camino porque pues otra vez tiene todas estas cosas que no ha exteriorizado, no ha hablado con nadie, no ha resuelto y pues es una manera de sacarlo en ese momento, ¿no? Pero pues luego lo vemos que inmediatamente está como si nada otra vez, ¿no? Entonces es como o sea, sí está bien, obviamente siempre está bien llorar, pero necesitas hacer algo más, ¿no? O sea, no es suficiente esto que estás haciendo. Sí, es lo que te digo, no es nada más el explotar. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. El sacarlo no es nada más explotar, es a ver, ¿y por qué te sientes triste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Sí. O sea, entender por qué te sientes así, o sea, llegar a extremos tampoco es saludable. Pero sí, o sea, como que él tiene algún tipo de tema de
pues sí, o sea, la gente, por ejemplo, narcisista y así, digo, Sí. no lo pretendo diagnosticar a este personaje ficticio además, ¿no? Claro. Pero pues sí, suelen tener esos episodios porque son gente muy emotiva, pero que como que juegan un cierto rol o papel ahí medio Ujú. curioso, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, lo vemos ahí porque sí, o sea, no, él probablemente lo que se imaginó fue a su abuela en esa Claro. situación y es lo que le pudo y es como, pues es válido, ¿verdad? Pero, pues sí, Sí. como dices tú, abordarlo en otras cosas sería importante también. Ujú. Sí, definitivamente habría que hacer algo ahí. Ujú. Sí, pero en general creo que es una película donde pues vemos todos estos episodios, ¿no? Pero luego ya finalmente casi terminando la película tenemos esta escena en el techo de un hotel, ¿verdad? Ujú. Eh, donde ya se podría decir que se terapean entre ellos, ¿verdad? Sí. Finalmente tienen la Finalmente. conversación que debieron haber tenido desde antes de ir en el viaje, Desde hace años, ¿no? pero claramente no podían, exactamente. Ujú. Eh, Hasta este momento estaban listos, ¿no? Ujú. Y pues la verdad, pues ves que se dicen sus verdades, ves que se Sí. dicen todas estas cosas que tenían que decirse. Sí. Sí, ves donde ya finalmente pueden hablar y dicen lo que piensan el uno del otro. Y no sé, a lo mejor de cierta manera te puedas poner del lado de Benji en esa situación porque dice que, Sí. oye, es que ni me visitas y de que por qué no vienes conmigo. Y David dice que no, es más fácil que vengas a Nueva York. Y Benji le dice que, oye, es la misma distancia y todo. Ujú. Y se cuentan de que cómo eran antes y cómo antes David era como más divertido o más alivianado o decía compartía más sus sentimientos con Benji y ellos eran más como juntos y así. Lo que yo me llevo de esa escena y de toda la película es que estas personas ya eran fundamentalmente muy diferentes las unas a las Mm. otras y ya no tenían por qué convivir. Digo, será cruel o será muy frío, pero no tienes que ser amigo de todos, no porque sea tu familiar, tienes que ser tan cercano. Es como de, son personas que ven el Ujú. mundo muy diferente y tienen Sí. valores como muy diferentes y esto, y eso no quiere decir que no lo quieras o que de repente no lo puedas ver o no puedan convivir, Ujú. pero ya se habían alejado tanto que pues ya no eran esas personas que eran hace Ujú. tantos tiempo que se llevaban juntos y claramente están en un lugar muy diferente de su vida en donde ya no se llevan y eso Ujú. está bien y no pasa nada. Sí, creo que es un tema interesante donde como que por ser familiar tienen que ser cercanos, ¿verdad? Ujú. Está un poquito, pues no comparto, ¿verdad? Sí creo que hay familiares con los que lo sano es cortar el lazo, hay Sí, otros con el convivir ocasionalmente es suficiente. Y claro. claro, si tienes alguno con el que seas muy compatible, adelante, ¿no? Ujú. Pero el punto es que no es porque es tu familiar, sino porque tienes esa conexión con ellos, ¿no? Es Claro. muy diferente, ¿no? Sí, Ujú. creo que... Y es algo que creo que aquí en donde nosotros hemos crecido también tenemos mucho porque Sí. tenemos muy arraigadas cosas de la cultura judía y la cultura Ujú. judía es muy así, Es es cierto. muy familiar, Ujú. ¿verdad? Sí. Digo, para los que nos escuchen a lo mejor en otros lados, pues estamos hablando del norte de México, ¿verdad? Pues Sí, hay una influencia judía muy grande aquí claro. y pues se reflejan cosas como esa, ¿no? Definitivamente, Entonces, digo, en todo México la familia es como algo muy importante y luego, ¿por qué se pelean muchas familias? Pues porque fuerzan ese tipo de relaciones, ¿no? No es ujú, como que, es que llevarte con tu familia es difícil. Llevarte con cualquier persona es difícil y si te fuerzas a estar tanto tiempo con una persona que piensa muy diferente a ti, pues es sí, probable que salga alguna pelea o discusión o algo así, ¿no? Entonces, ujú, forzar ese tipo de relaciones, pues ¿para qué, no? O sea, está de más, como dices tú, pues a veces ujú. cortar los lazos es necesario y está bien y no pasa nada. Eso no te hace una mala persona ni a la otra persona ni nada por el No, estilo. Digo, tal vez sí, pero no por hay eso, vaya. casos, o sea, Sí, sí, sí. sí, o sea, no decimos que no existan casos, estamos Claro. hablando de casos más tranquilos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Digo, hay veces que a lo mejor a la policía hay que llamar, entonces, No, claro, claro, claro. no porque sea tu primo o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, digo, la película es de esas grandes películas, ¿no? Que te dejan pensando Sí. y, y sí, o sea, te quedas con ellas un tiempo y todo esto, Ujú.
Sí, me gustó bastante en general por ese tipo de cosas. Sí, sí, por ejemplo, el final dices, ¿qué pasó, no? O qué significa, o qué significó la historia de esta película, ¿no? Porque a lo mejor alguien pudo haber pensado que esta era la manera de ellos de reunirse o de otra vez ser amigos o de ser tan cercanos como eran antes, pero creo que fue literalmente lo opuesto, ¿no? De que descubrieron que ya estaban en lugares muy separados y ahí en la escena final, pues David intenta como de, pues, reavivar esa llama o esa amistad de que, oye, vente a mi casa, de que yo te regreso, cena en mi casa, ahí con mi esposa, con mi hijo o hija, no me acuerdo qué era, ya te llevo después. Y Benji dice que no quiero. A lo mejor alguien puede pensar de que Benji no aprendió nada, ¿no? O no anda otra vez de arisco o algo por el estilo, pero pues no, simplemente está diciendo de que, güey, no hay que forzarla. Y digo, no sé si el final signifique como de que ya va a pensar o ya va a resolver estos problemas que tiene o no, pero creo que más bien es de que todavía tiene estos problemas, ¿no? O sea, se quedó ahí como de, ok, él definitivamente no ha resuelto todo lo que tiene que resolver y todavía tiene un largo camino por adelante si es que quiere, pues, regresar a cierto punto de estabilidad emocional o psicológica o lo que sea, ¿no? Sí, es que la película está escrita de una manera muy realista. O sea, claro, creo que hubiera sido muy ficticio, muy artificial el que hubiera tenido un final más bonito la película, ¿verdad? Creo que no sería realista porque si es un problema con el que ha cargado tanto tiempo, pues toma su tiempo solucionarlo, ¿no? Sí. Un viaje de una semana a otro país no lo resuelve, ¿verdad? Por más que quieras resolver tus problemas yendo a Cancún o lo que sea, tampoco funciona. Hay que afrontar las cosas, ¿verdad? Sí. Pero pues es complicado y la película afortunadamente lo muestra de una manera muy humana, muy real. Sí, es bastante realista, bastante humano y pues digo, hasta eso está bonito la despedida que tienen, o sea, como de se admiten o se comunican que se quieren y que se importan y que no porque ya no van a estar tan unidos o no se van a volver a juntar o lo que sea, o como dice el personaje de Benji, no se van a ver en los próximos 6 meses o lo que sea, pues eso no quiere decir que pues no hayan vivido lo que vivieron, por ejemplo, o que no se aprecien o algo por el estilo. Entonces, pues de cierta manera también tiene cierto sentido de bonito, ¿no? Pero pues sí, creo que una peor película los habría puesto de que sí, todo se resolvió y se iban a la casa y cenaban y todo, ¿no? Sí, con una canción así uplifting, ¿no? Claro. De los 80s, ¿no? Sí, de los 80s, inicios de los 2000. Sí. Ándale, la de Kiss Me, ¿no? De Kiss Me. Sí. Algo por el estilo. Benji se fue a estudiar psicología en la universidad. Ándale, güey. Ándale. Un especial ahí de televisión. David tuvo 2 hijos más y a uno le puso el nombre de la abuela. Sí, güey. Sí. Literal. Otra película hubiera pasado eso. Sí. Literal. Sí, no, pero esta película está muy bien escrita, por lo contrario, ¿no? Claro. Y luego de repente, Eloch murió en un accidente. Sí, güey. Hay películas que te daban un twist ahí en la narración. Y la foto que ponían era él bien feliz de que, güey. Sí, güey. Se murió, pero blanco y negro. Sí, blanco y negro, claro. Sí, no, pero esta película tiene un final que se siente, por ejemplo, cuando sales de una reunión familiar, cuando terminas un viaje, o sea, se acabó ese evento, pero tu vida continúa, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos a David que llega y lo recibe su hija, lo recibe su esposa y pues también muy realista, como que de vuelta a la realidad, ¿no? También eso. Sí. Que digo, es algo que tocaban ahí en la conversación del techo de que pues vamos a regresar a nuestras vidas normales y todo va a estar como antes, ¿no? Tú te vas a volver a tu trabajo y con tu familia y todo. Y pues sí, o sea, pues ¿qué más iba a hacer, no? O sea, esa era su vida y eso era lo que pues él escogía hacer y lo que pues de cierta manera lo mantenía sano o feliz. Porque digo, si desde el principio vemos que se sentía con esta nostalgia de extrañar a su familia y que veía este video que le había mandado su hija y todo. Y cuando llega pues la abraza muy eufórico, obviamente muy emocionado. Entonces, sí.
la vida sigue y seguirá, ¿no? Sí, un final muy apropiado a una película que intenta ser un reflejo de la vida real. Y algo que también es muy realista y un pequeño rant es el vecino de la abuela, ¿no? El Karen ahí. El Karen ahí, pinche vato. Sí. Se veía que estaba bien pedote o bien crudo, no sé, güey. Una de las dos. Y porque llegan a la casa de su abuela, donde creció su abuela, mejor dicho, ahí en Polonia. Sí. Y pues dicen, oye, pues está esta tradición de dejar una piedra donde está sepultada la persona, ¿no? Pues ella no está sepultada aquí, pero como aquí creció, dejemos unas piedritas afuera de la casa, algo espiritual, simbólico, como lo quieran ver, ¿no? Claro. Bonito, ¿no? El sentimiento. Sí. Y pues llega el vecino de enfrente, o sea, nada que ver en la situación. Les está hablando en otro idioma y pues no le entiende, ¿no? Llega el hijo del vecino y él pues sí sabe inglés, entonces dice, no, ¿qué? ¿Por qué ponen esas piedras ahí? Pues explican la situación, ¿no? Dice, claro. Pero tu abuela está sepultada ahí, de que no, es simbólico. Y dice, es que mi papá dice que una señora mayor vive ahí y si dejan las piedras ahí se puede tropezar. Y es como, güey, eran unas piedrititas que si la pateas arrastrando el pie sale volando, ¿no? O sea, como que no le hace daño a nadie, nomás que tuvo que llegar, como dices tú, el Karen. Claro. Ahí nomás que en vez de tener el peinado de Karen estaba medio pelón, ¿no? Pelón, sí. Pero sí, güey como que llegó bien pedote, o no sé, estaba muy raro. O sea. No, estaba bien chistoso. Muy, Eastern European, ¿no? El señor. Estereotípicamente. Sí, estereotípicamente Eastern European. Sí, porque, digo, como buena película, otra vez, el mensaje o el punto de la película no era el destino, ¿no? Era el viaje y lo que vivimos en este viaje. Y porque todo el tiempo estaban de que, no, pues en la casa de la abuela, el último lugar al que vamos a ir es la casa de la abuela. Y de hecho se salen del tour para ir a la casa de la abuela. Y luego llegan y es como de, pues es una casa, ¿no? Digo, no sé qué se esperaban. Porque yo también cuando estaban llegando estaba pensando de, pues seguramente alguien vive ahí, ¿no? No creo que los dejen pasar o les haya dejado la casa de la abuela porque no lo mencionan. Entonces, ¿a qué van a llegar a ese lugar? Y es como, pues es una casa. Pues sí. Y es como de, pues realmente la casa de la abuela no importaba tanto como todas las cosas que vivieron antes ahí. Entonces el Karen llega pues a escupir más en esa idea y quitarle sus piedritas que pusieron, que digo, sí las pusieron directo enfrente de la puerta. Si es una viejita, a lo mejor sí se caía, a lo mejor un poquito para el lado. Pero mira, David se la lleva y la regresa a su casa y la pone ahí en la entrada de su casa. Estuvo padre eso. Lo guarda ahí como una memoria, porque sí, el Karen llegó a arruinarlo. Y que pues también es cierto callback ahí, ¿no? Antes nos saltamos una escena que sí mencionaste al principio, de cosas que le dice Benji al guía turístico de cuando van a la lápida más antigua en este cementerio muy viejo de 1500 no sé qué, ahí en Polonia, que digo, sí entiendo Benji de cierta manera, que es de que, güey, estamos en un lugar muy importante que se trata de, o sea, creo que ahí todos sabemos lo que pasó y como experimentarlo, y se la está pasando diciendo estos hechos de que no, y la lápida se construyó en 1500 con este material y no sé qué. Es como de chill de que déjanos respirar, pero sí se lo dice en una manera muy inapropiada, grosero inclusive, porque lo interrumpe y lo calla básicamente. Y luego el tour es el guía turístico todo triste de, no, pues sí, perdón, yo les iba a decir que pusiéramos unas piedritas en la lápida. Se podrá. Sí, güey, pobrecito. Y luego me sentí mal inmediatamente. Sí, me sentí muy mal. Luego Benji de que no, sí, continúa. Y de que, güey, le acabo de decir que se calle. Sí, sí, es lo que te digo, me pone muy tenso alguien así. Estoy como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Se va a molestar, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí fue una escena muy incómoda, pero muy real. O sea, yo he visto interacciones así, inclusive con cosas más insignificantes, o sea, que por el café o lo que sea, ¿no? Claro. Sí, no, pero ¿qué digo? Como dices tú, puedo hasta un poco entenderlo, pero lo abordó creo la peor manera posible. O sea, creo que lo único peor hubiera sido golpearlo, o sea. casi, de que empujarlo, de quítate, o algo así, porque
Sí, o sea, déjalo que termine, después hablas con él primero de que, oye, se me hace que no está tan chido, deberías hacer esto. Porque luego el guía turístico, todo bueno, sí le dice que, oye, pues en mis 5 años creo que estar dando este tour o tours, nadie me había dado una retroalimentación verdadera, ¿no? Siempre les digo de que, oigan, opiniones, no sé qué. Nadie dice nada, tú fuiste el primero y muchas gracias, ¿no? Que es este efecto raro que tenía Benji de que a pesar de que todo lo hacía de manera rara, la gente sí respondía a esto, entonces... Sí. Pues a que lo mejor en los que se nota más es en la pareja que está a lo largo de la película ahí en el tour. Sí. Porque el señor lo odia al inicio. Sí. Comentario que dice Benji, el vato le dice que no, que estás mal y que casi que era comentario estúpido, ¿no? Nomás te faltaba decirle cosas. Sí, ándale, nomás te faltaba decirle cosas así. Y al final es de que tráelo aquí, ¿verdad? Que dice que wow. Sí. Hizo un 180 en una semana. Se los ganó a todos. Sí, qué pedo. Sí, está bien loco eso. Inclusive a la señora que él la saluda diciéndole que eres una perdedora o porque estás sola. Ella lo terminó adorando y le dijo, y mándame fotos de la casa de tu abuela cuando lleguen y no sé qué, o sea... La neta es que sí, el güey tenía un superpoder de llevarse bien con todos. Se la ligó el perro. Se la ligó. sí. La MILF. No, sí, muy, muy interesante esos personajes y las interacciones incómodas que tenían. Sí, no, la verdad es que me encantó porque siento que es gente real, gente que he conocido, o sea, es muy fácil rellenar los huecos de quién es cada quien, conociendo o estando escritos tan real. Sí. Como decíamos, puedes ver gente o te puedes ver a ti mismo en situaciones o en algunos aspectos o cosas, vivencias que has tenido o que vas a tener seguramente, porque nunca dejan de ocurrirte cosas. Entonces, sí, es muy interesante y muy válido ver eso en las películas cuando vemos que lo hacen de manera tan realista y tan natural. Sí, pues es muy aplaudible. Sí, muy, muy aplaudible. Una gran película, la verdad es que muy recomendada. La recomiendo bastante. Sin mencionar que está muy cortita, dura nada más como 1 hora y media. Sí, y se pasa todavía más rápido que eso. Sí. Sí, no, pues la verdad es que es una gran película. Fue un placer haberla visto y hablar de ella y todo lo que comprende en estos temas, ¿no? Sí, señor. Muy, muy interesante. Pues les agradecemos mucho a quienes nos hayan acompañado en esta travesía, ¿verdad? De esta historia, esta película. Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.